Buenos días, hoy es miércoles 27 de enero, mi nombre es Alessandro Caviglia. Ayer el presidente Sagasti anunció nuevas medidas que envían a confinamiento completo a gran parte de la región centro del país, inclusive Lima metropolitana. Bien, esta noticia que se hizo demorar, que se hizo esperar, porque se anunció que iba a haber la conferencia, las palabras, digamos, del presidente 2 horas antes de que se realizasen, dan muestras de que en primer lugar, no es la primera vez que el presidente Sagasti demora. Y en segundo lugar, esas demoras tienen que ver seguramente con un conjunto de detalles que tienen que ver con los contenidos de la comunicación y por otro lado con el acuerdo político entre los miembros del gabinete. Y justamente de eso quiero hablar hoy día. Dos problemas que tiene el presidente Sagasti y su gobierno son justamente el elemento de la comunicación y el elemento que tiene que ver con el acuerdo político entre los miembros del gabinete. Vayamos al primero. El presidente Sagasti parece ser alguien que necesita un entrenamiento para poder comunicar con claridad. En primer lugar, sus primeras conferencias, aquella que anunciaba los semáforos epidemiológicos en el país, fue bastante desordenada. Tanto es así que el ministro de Educación tuvo que hacer una recapitulación y enseñar, digamos, con claridad y repetir con claridad lo que el presidente no pudo hacer en su debido momento. Anoche, el presidente Sagasti tuvo un discurso claro, rápido y con un lenguaje sencillo. Pero otra vez el problema fue la comunicación, porque no se comunicaron los detalles importantes sobre el encierro, digamos, la cuarentena que se iba a realizar en gran parte de la zona central del país. Por ejemplo, no se comunicaron la cuestión de los bonos u otras ideas importantes e interesantes que el gobierno después comunicó, pero utilizando Twitter. También otro error de comunicación. Cuánta gente se entera por Twitter. Además lo hicieron tarde y lo hicieron 2 veces, porque la primera vez había errores o faltas, pero se anunciaron dos cosas importantes. Primero, las ollas comunes y segundo, los mercados itinerantes, que son dos medidas que son bastante importantes para evitar que la gente se exponga más al COVID. Y por el lado de lo político, el presidente Sagasti, desde que asumió el gobierno del país,
se presentó a sí mismo como un tecnócrata que iba a administrar el Estado. Y aquí hay un elemento que es valioso a tener en cuenta. Hay una diferencia entre gobierno y Estado. Si bien el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, pero lo que hace el gobierno y el Estado son dos cosas diferentes. El Estado se caracteriza por estar administrado por tecnócratas. El gobierno tiene que estar asumido por políticos. Y en la política es necesario llegar a acuerdos, llegar a consensos y también confrontar en algunos momentos. El presidente Sagasti es alguien que desde el inicio de su mandato dijo: yo no quiero confrontar. Quiero administrar, no quiero confrontar. Y eso significa que lo que él aparentemente no quería en ese momento es hacer política en un lugar, en una posición donde se ve obligado a hacer política. Una de mis sospechas, por la cual los mensajes del presidente de la nación se anuncian a una hora y después resulta que aparecen en otra hora, que demora mucho tiempo, no es porque solamente se están ultimando los detalles, sino porque se están todavía haciendo los arreglos políticos entre los sectores dentro del mismo gobierno. El presidente Sagasti necesita de un equipo de políticos que lo rodeen y que sean de su entera confianza. ¿Y de dónde podría salir ese equipo? ¿De dónde podría salir ese equipo de políticos que lo rodeen, que lo aconsejen, que le den un orden político en su dirección? Del Partido Morado. No puede salir de otro lado. No va a salir del Frente Amplio o de las izquierdas o del Fujimorismo o de cualquier otro lugar, que son en cierto modo, que tienen muchas discrepancias con él. Es el Partido Morado el que tiene que otorgarle sus cuadros políticos para que pueda tener una buena performance política. Y parte de esa performance política tiene que ver con la cuestión de la comunicación. Bien, anoche se anunció el confinamiento por 2 semanas, pero no basta con eso. También se anunció después tarde, pero es necesario que se publique mucho más de manera masiva los detalles del confinamiento, sino que también el presidente necesita salir por lo menos una vez por semana para ir comunicando, porque el confinamiento sin comunicación es muy duro para la población, para que se vaya sabiendo, porque no olvidemos que en marzo del año pasado se anunció confinamiento por 15 días y después se alargó por 15 días más y así durante varios meses.
Entonces necesitamos un presidente que tenga una buena estrategia comunicativa. La capacidad de comunicar con claridad, oportunamente y todos los contenidos necesarios de esa comunicación. Allí le falta bastante. Lo digo no porque me parezca importante el futuro político del presidente Sagasti y del Partido Morado, sino porque me parece importante el futuro sanitario del país. Bien, gracias. Si les ha parecido interesante este material, denle like, activen la campanita para recibir más notificaciones. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos veremos en otra oportunidad. Trataré de tener estas comunicaciones diariamente en la medida de lo posible para poder darle un giro adicional al canal más periodístico, no solamente intelectual. Gracias.